Interpretación del libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Pablo mensajero, no de concilios ni del Sanedrín, ni enviado por Gamaliel ni Ananías, ni otro, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien lo resucitó. Versículo 2. Y todos los hermanos que me acompañan, nos dirigimos a las iglesias de Galacia. Versículo 3. La palabra de Dios y la armonía con su ley esté entre ustedes, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual entregó su vida en la cruz por decisión propia, para que podamos obedecer la ley de Dios y ser libres de este siglo malo conforme a la palabra de Dios Padre. Versículo 5. A quien sea la honra por toda la eternidad, así sea. Versículo 6. Estoy sorprendido de que tan rápido ustedes se hayan alejado de la predicación del Evangelio de Jesús para seguir un nuevo Evangelio. Versículo 7. No que hay otro, sino que algunos os fastidian y tratan de cambiar el Evangelio de Jesús. Versículo 8. Pero si yo, Pablo, o algún hermano que está conmigo predicando, o aun si fuera un ángel enviado del cielo, os anunciaré un nuevo evangelio, distinto del que les hemos predicado, sea maldito. Versículo 9. Como ya lo dije, lo vuelvo a repetir, si alguien les predica algún nuevo evangelio, del que ya les predicamos la primera vez, sea maldito. Versículo 10. ¿Qué cosa? ¿Quiero alguna ayuda o beneficio de alguna persona o la quiero de Dios? ¿O quiero quedar bien con los hombres eruditos o algún otro? Porque si todavía quiero quedar bien con alguien, entonces ya no estaría siendo un enviado de Jesús, que solo habla las palabras de Dios, le escuchen o dejen de escuchar. Versículo 11. Pero les hago saber, hermanos, que la palabra del Evangelio predicado por mí no es según algún predicador o erudito. Versículo 12. Porque yo, Pablo, ni lo recibí, ni lo aprendí de Gamaliel, ni otro hombre, sino por la palabra directa de Jesús. Versículo 13. Porque ya ustedes han oído acerca de cómo me comportaba antes, cuando era judaísta o fariseo, y tenía las creencias de las tradiciones de los ancianos, o reglas hechas por los dirigentes de la iglesia, o manual de la iglesia, que perseguía exageradamente a los seguidores de Dios y los asesinaba como un animal. Versículo 14. Y en el judaísmo, o tradiciones de los padres, yo era más cumplidor que muchos otros de mi nación, siendo más fervoroso y consagrado a las tradiciones o reglas hechas por los dirigentes de la iglesia y ancianos. Versículo 15. Pero a Dios le pareció bien, que dio a su Hijo por mí aún desde que estaba en el vientre de mi madre, y me hizo llegar la predicación por medio de su palabra. Versículo 16. Hacer que se vea a Jesús en mí, para que yo predique acerca de él entre los no creyentes de Dios, y para tal hecho no fui a preguntar a ningún hombre sobre qué enseñar y cómo. Versículo 17. Ni viajé a Jerusalén, a los que eran apóstoles de Jesús antes que yo, sino que me fui a Arabia, y regresé de nuevo a Damasco. Versículo 18. Después, cuando ya pasaron 3 años, recién fui a Jerusalén para encontrarme con Pedro, y estuve con él por 15 días. Versículo 19. Pero no conversé con ningún otro apóstol, sino con Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Versículo 20. En esto que les escribo, de veras delante de Dios les digo que no miento. Versículo 21. Después de esto me fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Versículo 22. Y nadie me conocía en persona en ninguna de las iglesias de Judea que eran cristianas. Versículo 23. Lo único que oían decir de mí es que aquel que antes nos perseguía
ahora está predicando la creencia que en otro tiempo perseguía y destruía. Versículo 23. Y alababan a Dios por causa mía. Fin del capítulo 1.